Bien, chicos, para la materia social 2, el primer tópico a desarrollar es el tema de vida cotidiana. Ya creo que les mencioné, o hay que mencionar, que este tema es un tema primariamente filosófico, es un tema de Husserl, y Husserl, eh, que fue el primer discípulo importante de Husserl, fue Heidegger. Heidegger también retomó el tema, lo retomó en alguna parte Sartre, y después en la Argentina lo retomó Pichon Rivière, que hizo una escuela de psicología social que todavía existe. Hace poco he podido leer un libro con un homenaje a Pichon Rivière de parte de todos sus discípulos. Eh, Existe esta escuela de psicología social. Eh, pero vamos a ver un tema de la vida cotidiana para que entendamos bien qué pasa con la vida cotidiana. La vida cotidiana es aquello que nosotros vivimos sin darnos cuenta, la vida de todos los días, aquella vida corriente, común, que por ser cotidiana y ser común, nunca la tomamos en cuenta, parece que fuera parte de nuestro inconsciente habitual. Todos los días, si estamos eh, con referencia a la universidad, si la universidad es nuestro punto de referencia de vida, tanto alumnos como docentes tenemos a la universidad como referencia. Entonces, en épocas normales, asistimos a la universidad todos los días, tenemos que arreglarnos, ir a la universidad. Todos estudiamos porque los alumnos estudian para sus clases y los docentes responsables seguimos leyendo para estar al día y saber cada vez mejor las cosas que tenemos que dar. Hay estudiantes irresponsables que no estudian y finalmente no se reciben o se dedican a la política. Y tal vez, digo, hay docentes no muy responsables que no leen nunca. Pero esos son casos aislados. Pero la mayor parte de la gente tiene como vida cotidiana un punto de referencia en el cual su vida se hace vida cotidiana. Cotidiana significa cuotidiana. Cuotidiano significa cada vez, cada vez, cada vez, cada vez. Eso es cotidiano, la cuota. ¿Mm? Y es la vida que vivimos diaria, la vida diaria, esa es la vida cotidiana, la vida diaria de cada cual. La mayoría de nosotros no le damos mucha importancia a la vida cotidiana porque como es la vida normal que vivimos todos los días, parecería que no tiene nada de trascendente, no hay un referente así importante, digamos, salvo que de vez en cuando hay algo que sucede, ¿no es cierto? Ahora, cuando algo sucede, depende de cómo sea ese algo, esto puede dislocar la vida cotidiana. Yo les decía hace 2 años atrás, ¿qué pasa si hay un terremoto, por ejemplo? O si hay en lugares cerca del mar, digamos, hay un maremoto, una cuestión fuertísima, que destroza casas, destroza todo. Mucha gente pierde sus casas, sus familiares, es un desastre. Esas personas tienen que retomar, rehacer su vida, tienen que empezar desde cero. Una persona que perdió toda su familia, perdió su casa, perdió sus bienes, tiene que empezar desde cero, otra vida, ¿no es cierto? Eh, entonces ahí hay una ruptura de la vida cotidiana. Y ahí recién una persona se da cuenta de cómo era su vida cotidiana, de qué significa la vida cotidiana. La vida cotidiana te da un equilibrio psíquico además. Nosotros necesitamos psíquicamente, la mayoría de nosotros por lo menos, ciertas pautas que se repitan. Esa repitencia de pautas nos da una impresión de normalidad. Si esto se altera, hay problemas. Por ejemplo, hay gente que viaja de un lugar a otro y si esos viajes traspasan el uso horario, las personas tienen problemas con el horario, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo tengo una hija que vive en Australia y como yo les digo, ellos están adelantados al mundo. Cuando aquí estamos en la tarde o en la noche de un día jueves, ellos ya están en el día viernes, ya están trabajando. Por eso digo que sería bueno que ella me avise qué número de lotería sale, a ver si un número internacional que pudiera comprar.
Este, ellos, por ejemplo, festejan el Año Nuevo antes que nosotros. El Año Nuevo llega antes a Australia. Acá llega al día siguiente. Entonces, esa gente cuando viaja tiene problemas, porque viajan a Bolivia y todavía sus horas de sueño, de día y noche, está alterado. Su ritmo interno temporal está alterado. Entonces tienen que pasar varios días para que se acostumbren a el nuevo horario. Se acostumbran, después vuelven a Australia y allí otra vez tienen que pasar una semana para reacostumbrarse al nuevo horario. Pero esas reacomodaciones son benévolas, digo. Pero cuando hay alguna desgracia, algún terremoto, como les decía, allí es toda la vida del sujeto la que tiene que cambiar. ¿Cómo cambia? Ahora bien, si no entendían eso, ahora creo que lo han entendido mis alumnos del año pasado, con la aparición de esta epidemia, esta pandemia, que a mucha gente ha obligado a cambiar su ritmo de vida. Yo, por ejemplo, ya tengo 74 años, probablemente ya me voy a jubilar a fin de este semestre, y por mi edad yo tenía que no salir de mi casa, aislamiento así, bastante severo. Por lo tanto, he tenido que recurrir a mi hija, a otras personas para hacer las compras, hacer la vida cotidiana de otra manera. Mi vida cotidiana cambió totalmente. No es que yo sea muy salidor, pero el hecho de salir todos los días a la universidad y dar clases en la universidad hace que todo nuestro sistema psicofísico se acostumbre a algo que después ya se corta, ¿no es cierto? No es lo mismo dar clases por internet, sea como sea, que dar clases eh, reales, personales, interpersonales. No es lo mismo. La clase virtual no reemplaza a la clase interpersonal. Eh, obviamente, en este momento no nos queda otra. Por otra parte, yo he sido uno de los abanderados de la cibernética, de la comunicación. Algunos de ustedes, o alumnos de años anteriores, recordarán que cuando yo hablaba en Feno 2 del futuro, yo les decía, ojo, en un futuro podrían desaparecer las universidades tal como existen. En lugar de ir a la universidad y estar todo el día, porque hay alumnos que vienen de más lejos, entonces se vienen a la mañana porque tienen clases a la mañana y se quedan hasta la noche porque tienen clases todo el día. Y estar desde la mañana hasta la noche en los predios de la universidad, tratando de comer algo por ahí, descansar por ahí, en algún banco, después ir a los bancos de las aulas. Yo me imagino que es cansador. Yo mismo como docente a veces me he cansado cuando he tenido varios horarios pegados unos detrás de otros y he tenido que quedarme desde las 2 de la tarde hasta las 8 o 9 de la noche. Realmente cansa. Pero, yo les decía a mis alumnos, en un futuro las universidades tienen que ser por Internet. Todas las carreras tienen que ser por Internet. Y les digo más, si de una vez por todas se adecuaran las carreras por Internet, las carreras podrían ser más cortas. ¿Qué le impide a una persona hacer su carrera en 2 años o en un año? ¿Por qué no? Si él va a disponer de su propio tiempo, como quiera, sentado en su computadora. Ahora mismo, chicos, hoy mismo, si ustedes ven la computadora o su celular, ustedes saben que hay muchos cursos en línea o cursos grabados que ustedes los pueden ver en Internet. Hay cursos de todo, hay cursos de matemática, de literatura, de arte, de lo que sea. Y tú puedes aprender mucho. Una persona sin ir a la universidad puede aprender muchísimo por Internet. Lo que hay que hacer es orientar a esa persona acerca de cómo puede buscar en determinados sitios y ahí tienes todo. Leer libros. O sea, tengo amigos que me dicen, ya no tengas biblioteca.
Yo tengo una biblioteca todavía más o menos interesante, pero resulta que he perdido muchísimos libros por prestar, ¿sí? Yo soy de los ingenuos que prestan libros pensando que se los van a devolver, no me los devuelven nunca. Ya he perdido como 700 libros, he perdido casi más de una biblioteca entera. Eh, pero todavía me quedan libros, todavía voy y compro libros que tuve alguna vez y que ya no los tengo, voy y los compro de nuevo. Pero la idea es que, como me dice un amigo que tengo en Argentina, que siempre me riñe porque piensa que yo tengo ideas tradicionales, a pesar de que yo siempre estoy pensando en el futuro, y él me riñe porque quiere que yo me compre una tablet o un aparatito como para que yo tenga ahí un montón de libros. Yo le dije, no me da la gana, no quiero leer este, en, en, en un aparato, o sea, yo quiero leer libros. Me gusta el libro, me gusta la tapa del libro, las hojas de los libros. Quiero dar vuelta a las hojas de los libros. Aunque en Internet existe en algunas ediciones del libro, existe el libro y existe la posibilidad de que lo leas como si estuvieras dando vuelta a la hoja. Hasta eso han hecho. Pero no me convence mucho. Obviamente, si no encuentro un libro en las librerías, si es difícil encontrar un libro porque ya no se edita, por lo que sea, y lo encuentro en Internet, obviamente tengo que leer ahí, ¿no? Eh, pero si una persona es joven y encuentra todo hecho, ¿para qué las universidades? Por lo menos la universidad tradicional, con su esquema de edificio, horarios, profesores. El esquema de la universidad tradicional es muy complicado. Tienen que ir tales días, a tales horas, a tales aulas con tal profesor para saber tales materias. Y así cada día. Y así durante una semana y un mes y un año y 5 años. Cuando los 5 años terminan de todo este tráfago de cosas, recién tienen que hacer una tesis. Y tienen que hacer la tesis, bla, 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 hasta que por último se reciben. Cuando se reciben, escúchenme, viene el problema que parece que es más arduo cada vez de la parte burocrática para tener el título. Yo también pasé por eso. Es increíble. O sea, yo a veces veo a la universidad como algo pesado. ¿Sí? Y, pero eso no quiere decir que la gente no tenga que verse, ojo, son dos cosas diferentes. Hay varios neurólogos, un experto en neurociencias en la Argentina que plantea en sus conferencias eh, que nosotros no tenemos que apegarnos al celular o a la computadora, sino que el sistema nervioso necesita ver a otras personas en la acción interpersonal. Yo necesito ver a personas reales, porque si no mi sistema nervioso no funciona. El sistema nervioso no reacciona igual cuando sabe que lo que está viendo es una imagen y no es la persona real. Entonces, es como el sistema nervioso trabaja de otra manera. Y las imágenes no enriquecen al sistema nervioso. El sistema nervioso no trabaja igual en la reacción de las máquinas que en la reacción interpersonal. Así que, cuidado, no hay que pegarse tanto al teléfono. Pero por otra parte, hay esta ventaja que yo les decía de la cibernética que nos cambia la vida cotidiana. Entonces, ahora cambió la vida cotidiana. Justamente ahora hay un buen ejemplo para dar una clase de vida cotidiana. La pandemia cambió la vida cotidiana de todo el mundo, no solamente de Bolivia, de todo el mundo. La gente tiene que hacer cuarentena, especialmente la gente mayor. La gente tendrá que vacunarse, tendrá que cuidarse, etcétera, etcétera, etcétera. Cambió todo el plan de vida, todo. Porque cambiar la vida personal, cambiar la vida cotidiana es cambiar todos los moldes de la vida. Los jóvenes van a cuidar a sus padres y eso también cambia su vida cotidiana. Porque normalmente los jóvenes no quieren saber nada con sus padres, los jóvenes salen a la universidad, a sus cosas, pero ahora la mayor parte de los jóvenes se sienten responsables de sus papás. Entonces salen a hacer las cosas que sus papás no pueden.
Eventualmente hay personas que tienen que vender cosas y tienen que salir igual. No pueden hacer ellos una cuarentena rígida porque ellos necesitan salir a vender algo para poder vivir. De manera que la pandemia ha dado vuelta totalmente nuestra vida cotidiana. Se terminó la vida cotidiana, cualquiera que está fuera. ¿Por qué digo esto? Porque debemos entender, chicos, que cada persona o cada grupo de personas tiene una vida cotidiana diferente. Una cosa es la vida cotidiana de un profesor, o de un deportista, o de un militar, o de un científico, o de un político, etcétera, etcétera, etcétera. La, la profesión o el área o el trabajo al que uno se dedique hace que la vida cotidiana tenga que estar en torno a esa actividad, con las características de esa actividad, ¿no es cierto? Entonces las características de esa actividad hacen a la actividad. La característica del profesor universitario es ir a la universidad y trabajar allí. Si de pronto no puede ir a la universidad, hay una ruptura espacio-temporal. Ya no estoy en el mismo espacio ni al mismo tiempo. Ya no tengo interacción además. Y la interacción es muy importante. No solamente la interacción con los estudiantes, la interacción con los colegas. No es lo mismo tratar de ver a los colegas por internet que cruzarse con el colega de un lado a otro y charlar en los pasillos. Que la mayor parte de las charlas de los colegas son en los pasillos, o tomando un café entre una clase y otra. Son charlas bonitas. Hay un clima de camaradería, digamos, que hace a la vida cotidiana. Ahora ya no. Tomar un café por internet no es lo mismo, ¿no es cierto? Se puede hacer. Lo he hecho algunas veces, pero obviamente no es la misma sensación. Nuestro sistema nervioso sabe que no es la misma sensación. Nuestro sistema nervioso nos está diciendo, no creas que soy un pelotudo, yo sé que esa persona no está aquí. No puedes engañar a tu sistema nervioso, ¿no es cierto? Tus neuronas saben que esa persona está en otro lado. Por lo tanto, la pandemia es el mejor ejemplo que podríamos dar de una ruptura de la vida cotidiana. Se rompió la vida cotidiana, especialmente personas mayores. Yo cuando he estado obligado a la cuarentena, y más o menos todavía estoy obligado, me he visto obligado a encerrarme en mi casa. Menos mal que es un departamento relativamente amplio, pero es un departamento. Hace años atrás tenía una casa con patio amplísimo. Ahora no, es un departamento. Entonces, estar en un departamento durante mucho tiempo te cambia los conceptos de tiempo y espacio. Te confunde, te crea problemas que no tenías antes, de horarios, de métodos, de costumbres. Entonces, hay que ser muy metódico, pero aún las personas muy metódicas han tenido problemas para los cambios. Por lo tanto, la pandemia es un ejemplo muy adecuado de lo que es un cambio de la vida cotidiana. Cambió la vida cotidiana de todo el mundo. Ahora bien, hay gente que, en este caso, fíjense, hay gente que no quiere renunciar a su vida cotidiana. Y aunque les digan no hagan reuniones juntos, la gente va y se reúne. Tengan cuidado al ir a otro lugar, no tienen cuidado, no se sacan una mascarilla protectora, se la sacan, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, mucha gente no toma las previsiones. Hay un rechazo a que le rompan su vida cotidiana. Hay un rechazo a abandonar la vida cotidiana. Porque es como si le pones cortapisas, si les pones limitaciones a alguien en su vida cotidiana, le pasa a la gente ¿qué? Lo que le pasa a la gente en la cárcel. Una persona que a los varios años tiene que ir a la cárcel, se desespera, obviamente, los primeros tiempos,
porque le cortan la vida cotidiana. Esa persona a lo mejor iba a buscar a su hijo o su hija al colegio, tenía relaciones con su esposa de la noche, charlaba con los amigos, salía esto, iba al cine, qué sé. De pronto la cárcel es un cambio absoluto. Por eso en la cárcel hay más agresión, más agresividad que afuera de la cárcel. Claro, porque la gente no sabe cómo reaccionar ante esta ruptura de la vida cotidiana, acostumbrarse a otra vida cotidiana. Entonces, vean, este primer capítulo de la vida cotidiana, quiero que se enteren que es más complejo de lo que parece a primera vista. Uno podría decir, bueno, el tema de la vida cotidiana no es muy importante. Si al fin y al cabo todos tenemos vida cotidiana, ¿qué hay que decir acerca de eso? Hay mucho que decir acerca de eso. Hay mucho que decir acerca de cómo se conforma la vida cotidiana, de cómo la vida cotidiana nos forma a nosotros, además. Todos hemos sido formados en un cierto tipo de vida cotidiana. La vida cotidiana que yo viví en mi niñez y en mi adolescencia, con mi familia, en un barrio o en la ciudad o aquí o allá, esa vida cotidiana que viví me ha formado, incluso en aspectos que a lo mejor todavía siguen siendo inconscientes para mí. Formas de hablar, formas de reír, formas de preguntar, formas de expectativa, de esperar algo, ¿no es cierto? Después me vine a Bolivia, este año hace 51 años que estoy en Bolivia, entonces estoy en Bolivia más años de lo que estuve en la Argentina, y aquí en Bolivia también aprendí otra vida cotidiana, y eso también se agregó o cambió o transformó la vida cotidiana que yo ya traía. Y empecé a vivir una vida cotidiana en Cochabamba, que era casi como una ciudad pequeña, un pueblo pequeño cuando yo llegué. Cuando yo llegué no habían edificios. La, las calles asfaltadas se terminaban en la plazuela de Cala Cala. La única calle asfaltada que había desde el Prado hasta acá era la Libertador Bolívar, nada más. Todo lo demás era tierra, campo, pequeños barrios por aquí y por allí. No habían edificios ni en la ciudad ni en ninguna parte. Hasta tal punto que la persona que me esperaba, nos esperaba, vine con mi familia, nos esperaba en Cochabamba, nos esperó en el aeropuerto, que no era el aeropuerto que hay ahora, era uno mucho más pequeñito, y nos trajo y me dijo, vamos a pasar por la ciudad para ver. Y después pasó y siguió hasta Calacala, porque ahí vivía. Y cuando llegamos a Calacala, yo le dije, dijiste que nos ibas a hacer ver la ciudad. Y dice, pero ya pasamos. ¿Dónde? Pero ya pasamos por la ciudad, me dijo. ¿Qué ciudad? No había ciudad para mí. Yo venía de un lugar donde la ciudad significaba edificios, todo lo que ahora hay en Cochabamba y que antes no había. Entonces, eh, la vida cotidiana es también todo eso. El lugar donde vives, las costumbres. Yo recuerdo, por ejemplo, vean, en el año, a ver, 75, 76, yo fui a vivir a La Paz unos años y volví después. Yo solo fui a vivir a La Paz y después volví. A mi vuelta empezó una serie de actividades de las que no siempre hablo y mucha gente en la universidad no sabe, pero me dediqué durante mucho tiempo, aparte de ser profesor de colegio, a hacer programas de radio, después publicidad. He sido uno de los primeros argumentistas de Tralala, en la época en que Tralala era un buen show. He sido uno de los primeros argumentistas de programas de radio, porque aparte de hacer yo programas de radio, también hice guiones para otro amigo, para la radio. Me contrataron, pero no se hizo lamentablemente, para hacer un guión para una cuestión de televisión y después para una película. Lamentablemente no hubo el soporte económico. Hice bastante publicidad. En fin, me dediqué a una serie de cosas que después con la psicología, cuando yo terminé mi carrera de psicología, cambié y me dediqué a ser profesor de psicología.
Y como profesor estuve en varias partes, no solamente aquí, estuve en la Católica, estuve en varias universidades. Incluso yo estuve en la primera escuela de comunicación social. No existía la carrera de comunicación social. Y después cuando se hizo la primera carrera en la Católica me llamaron los alumnos para ir allí. Perdón, la primera carrera oficial de la Católica fue en la Univalle. Fui allí a ser profesor y después fui a la Católica, después fui a otra universidad. Eh, Curiosamente, cuando se hizo la carrera de comunicación social en San Simón, que yo quería que se hiciera, pero no me hicieron caso, cuando se logró hacer la carrera de comunicación social, nunca me llamaron hasta ahora para ser profesor ahí. Jamás me llamaron. Eh, lo que no importa, ¿no? Pero, digamos, hubiera podido darle a los alumnos alguna experiencia de todas las cosas que hice, no solamente como profesor, sino como haber hecho comunicación social. Eso fue parte de mi vida cotidiana durante mucho tiempo. Pero bueno, por lo tanto, la vida cotidiana tiene que ver con lo que uno hace, porque lo que uno hace es lo que poco a poco te va convirtiendo en lo que uno es. No es solamente esto, y ustedes lo saben como psicólogos, tienen que saber que uno primero es y después hace cosas de acuerdo a lo que uno es. Por eso es que no estoy totalmente de acuerdo con el psicoanálisis. Lo que uno hace también tiene que ver con lo que uno es posteriormente a lo que hace. La acción también te va trabajando, ¿no es cierto? Si yo me dedico a la guerra durante mucho tiempo, me voy a convertir en un guerrero. Me gusta. Si me convierto en futbolista, no va a ser por herencia, va a ser porque me gusta y al final seré o no un buen futbolista, un deportista. Entonces, lo que uno hace te va haciendo una vida, te vas convirtiendo en eso. Por eso es tan importante algo que lo podríamos resumir en una frase como esta. ¿En qué invierte uno su vida? ¿A qué te dedicas durante mucho tiempo? ¿Y qué pasa cuando dejas eso? ¿Qué pasa si ya no hay posibilidad de hacer eso? ¿Qué otra cosa puedes hacer? Estas preguntas yo me las he tenido que hacer varias veces en la vida y lo he resuelto hasta ahora, ¿no? Entonces la vida cotidiana es mucho más de lo que podemos pensar como algo monótono. La gente piensa, la vida cotidiana, bueno, todos los días me levanto, todos los días me ducho, me lavo los dientes, todos los días desayuno, todos los días voy a mi trabajo o voy a mi estudio, todos los días hago cosas. Este, ¿Qué tiene de original mi vida cotidiana? Todas las vidas cotidianas son la repetición de lo mismo, día tras día. Este, pero no, pero no, cada día es diferente. Aunque sea la vida cotidiana, ningún día es igual que otro. Hay una serie de cuestiones para trabajar en la vida cotidiana que son importantísimas. La vida cotidiana entonces es la existencia y la transformación de la existencia de uno a través de esa vida cotidiana. Y las rupturas de la vida cotidiana son importantísimas, porque hay una de dos, o la persona se adapta y cambia, o no se adapta y algo malo podría pasar. Fíjense las guerras, por ejemplo. La persona estaba muy bien, contenta, todo, y aparece una guerra, como la Primera o la Segunda Guerra Mundial Europea. Y la guerra le cambió la vida a miles de personas, suponiendo que las personas hayan podido seguir viviendo, porque muchas personas murieron en campos de concentración o con bombas que caían. ¿Sí? Y muchas personas, fíjense, el caso más agudo y más dramático que yo conozco, o que me llegó, digamos, por algún motivo, es el de Viktor Frankl, un psiquiatra alemán, que conoció a él a Freud, pero no lo convenció. Y este señor judío llegó a ser prisionero en un campo de concentración a la época de la Segunda Guerra con los nazis.
los nazis lo tomaron prisionero a él y a toda su familia, a su esposa, a sus padres. Y él estuvo un tiempo largo en un campo de concentración. Después salió, después de toda la miseria, las cosas que se vivió ahí. Al salir se enteró que todos sus parientes habían muerto, su esposa, su padre. Se quedó solo. Y en el libro que él cuenta, hay algunas cosas que a mí me parecieron tremendas, a pesar de que él lo cuenta de una manera muy escueta, así. Él trata de no dramatizar, pero te lo cuenta como para que sepas qué pasa con este tipo de cuestiones. Él dice, salimos todos del campo de concentración y queríamos decirle a los demás todo lo que habíamos sufrido ahí, todo lo que habíamos pasado en el campo de concentración. Y nadie nos escuchaba porque los demás afuera también habían sufrido bombardeos, cantidad de cosas. Entonces, ¿cómo haces si estás muchos años en un campo de concentración, ves cosas terribles, sales y quieres contarle a alguien y nadie te escucha porque los otros también habían sufrido? Este señor finalmente se adapta a la vida después de la guerra, ha perdido sus parientes, se casa de nuevo, en fin, reconstruye su vida. Escribe, empieza a dar terapias, hace una nueva terapia que se llama la logoterapia. Y recuerda que él se fue a vivir en un lugar un poquito alejado de la ciudad. Entonces, alguna vez sale de su casa, que está en un lugar un poco campesino, y va a comprar cosas, a comprar pan, algunos alimentos, y pasa por un lugar muy lindo que es una especie de, como un campo, pero un campo con flores, con jardines, ¿sí? Un parque así grande. Y en un momento determinado, siente ganas de llorar. Y se arrodilla y llora. Y llora por primera vez después de tanto tiempo. Es decir, lo que no lloró en el campo de concentración, lo que no lloró cuando salió del campo de concentración, lo que no lloró cuando se enteró que sus parientes estaban muertos, lo que no lloró en ninguna de esas ocasiones, lo hizo en un momento en que aparentemente todo había sido superado. Aparentemente ya se había superado todo, ya no había sufrimiento, ya no había nada. Había reconsiderado su vida, había reconstruido su vida, todo estaba bien. Salió de todo aquello. Un día de sol, un día perfecto. Y ahí cayó de rodillas y se puso a llorar. Salió todo aquello. Como si ese momento de felicidad no le perteneciera, como si, digamos, algo se produce ahí. Entonces, la vida cotidiana es la vida que vivimos todos los días, por eso es valiosísima. Y es valiosísimo estudiar la vida cotidiana, porque esa es la vida, no hay otra vida, es la vida cotidiana. Y aquello que se repite todos los días, no es algo que simplemente se repite, no es algo monótono. Si yo le digo algo, estudiame la vida cotidiana de algunas personas. Sí, pero ¿de qué sirve? Claro, no sirve de nada. Vas todos los días a ver qué hace una persona. Bueno, esta persona todos los días hace esto y esto y esto y esto y esto y esto. Alguna vez, hace años, mandé a algunos alumnos a hacer una prueba sobre esto. Pero no podemos predecir lo que va a pasar. Pero a lo mejor sí. Si esa vida cotidiana sigue durante 20 años, ¿qué puede pasar? Si una persona vende en la cancha, le va bien, en 20 años más, ¿qué puede pasar? Puede ser que le vaya bien, que le vaya muy bien, que gane mucho dinero, que a lo mejor, aún teniendo artículos en la cancha, tenga también un buen lugar en la ciudad para vender a lo mejor el mismo artículo, pero en un local más elegante, donde puede cobrar más caro por ese artículo, para personas que no quieran ir a la cancha, pero aceptarían ir a ese lugar a comprar ese mismo artículo, a un local más estético, más lindo, más limpio. Y esa persona poco a poco puede llegar
formarse en un empresario. Conozco varios casos de personas que vendían a la cancha y finalmente terminaron siendo empresarios muy importantes en Cochabamba, también en La Paz. Eh, entonces tú dices, ¿de qué sirve la vida cotidiana? Pero esa vida cotidiana, a ese ritmo repetido durante 20 años, boom, produce a lo mejor algo totalmente diferente, ¿no es cierto? Hay la vida de actores o escritores que al principio no tuvieron mucho éxito, al principio hay artistas que trabajan en películas de poca audiencia, este, incluso de poco financiamiento, pero aprenden, hay un aprendizaje, hasta que de pronto pegan el salto porque hay una película buenísima en la que ellos trabajan, tienen ya oficio, sale todo bien, y esa persona gana un premio y es reconocida y a partir de ahí hace películas geniales para todos. Hay muchos casos de actores que empezaron haciendo películas de bajo presupuesto y de pronto enganchan en algo, bueno, pero ya han hecho ellos una práctica. Su vida cotidiana ha sido una vida de practicar la actuación, sea lo que sea, y practicar bien, y tratar de hacerlo mejor cada vez. Y de esa vida cotidiana sale de pronto un gran actor, un gran escritor, un gran artista. Entonces la vida cotidiana también es véanlo como una vida de formación, ¿no es cierto? Uno no se da cuenta, pero uno se está formando en la vida cotidiana, se está formando en algo, aunque sea, y ojalá que sea, en el arte de vivir. No es fácil vivir. Vivir bien es un arte. No cualquier persona sabe vivir bien. Una persona que ya falleció me contaba que esto que ha hecho el gobierno del MAS, de hablar de algunas cuestiones indígenas, como el vivir bien, dice que no tiene que ver con lo que el gobierno dice, el gobierno está haciendo tonterías. Dice, vivir bien en la mentalidad campesina es cuando una persona sale, un joven sale, y le dicen, acuérdate de saludar a la mamá, saludar a la abuela, cuidado con esto, con esto, con esto. Todos los cuidados que la persona tiene que tener para con los otros, eso es el vivir bien. En la filosofía más sana que puede haber en muchos pueblos originarios, lo importante es tener una buena relación con los otros. Eso es el vivir bien. Vivir bien con los otros para evitar las peleas, evitar las contradicciones, las rencillas, las guerras. Los pueblos por sí mismos tienden a vivir en paz, no a vivir en guerra. Es mentira que los pueblos tienden a vivir en guerra. Eso es cuando hay acciones políticas, ambiciones políticas de ciertos líderes que empujan a la gente a pelear con otros. Aquellos son los enemigos por esto y esto y esto. Y empujan a la gente a enemistades que a lo mejor no existían antes. Entonces, hay las guerras de un pueblo contra otro pueblo, de un país con otro país. Pero el vivir bien tiene que ver con mantener una sana actitud con todas las personas de tu entorno. Eso es el vivir bien. Y a mí me gustó ese concepto porque tiene que ver con la vida cotidiana. ¿Qué es la vida cotidiana? Todos los días vivir bien para que uno, como ser humano, se transforme en el ser que tiene que ser. En la tradición, no sé si amazónica, pero en la tradición quechua y aymara, en un ayllu, cuando tienen que elegir a la persona que tiene que dirigir el ayllu, cuando tiene que buscar una mauta, alguien que dirija, muchas veces han elegido al más perezoso. Hay una persona medio joven que es medio perezosa, que no soporta, y lo eligen a él para dirigir el ayllu. ¿Por qué? Porque lo ponen en responsabilidad. No puedes portarte mal, no puedes ser perezoso, no puedes ser pelotudo, no puedes hacer macanas, porque estás dirigiendo a la comunidad.
Si lo haces mal, la comunidad te va a dar duro. Otra cosa que mucha gente no sabe, apareció en una película hace años, es que se confunde tremendamente a las personas. Cuando una persona hace un daño en una comunidad, no lo matan. El matar no es propio de las comunidades originarias. Lo expulsan de la comunidad. La expulsión de la comunidad es terrible, terrible. Hay una película sobre eso. Porque la comunidad es el mundo, es la vida cotidiana. Si te expulsan de tu comunidad, en ninguna parte vas a estar bien. Te han sacado de tu vida cotidiana. Es lo mismo como les decía antes, como si hubiera habido un terremoto, como si hubiera habido algo que te separa de todo. Ya no tienes casa, no tienes amigos, no tienes familiares, no tienes nada. Te has quedado solo sin nada. La expulsión de la comunidad equivale a eso. No tienes nada, no eres nadie. Vete fuera, donde nadie te conoce. ¿Quién te querrá? ¿Quién te asimilará? ¿Quién te dirá ven? Eso. De ninguna manera, el matar a una persona es parte de las características de una comunidad. Y en la época de Evo Morales hemos visto que han habido varios casos, comunidades donde han matado a una persona porque era extraño, porque era ladrón, por lo que sea. Pero no es así. El matar no es lo originario, sino el alejar de la comunidad. Porque alejar de la comunidad es peor que la muerte. Es cortarle a una persona su vida cotidiana. Y la vida cotidiana es toda la vida que tenemos, es la vida de todos los días. No puedes quedarte sin vida cotidiana. Es como quedarte sin vida, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando una persona se muere? La primera reacción es decir, no pasa nada, se murió, se acabó, no hay nada más. Pero hay una segunda interpretación. Es posible que haya otro mundo. De aquí pueden venir interpretaciones budistas, católicas, etcétera, etcétera. Pero esa interpretación de que hay otro mundo, aparte de este, equivale también en ese pensamiento a una ruptura de la vida cotidiana. La persona de pronto tiene que estar en otro estado, que es el estado de la muerte, en otro ambiente, en otra dimensión, y durante un tiempo no sabe qué hacer, a menos que le ayuden, porque se rompe la vida cotidiana. Los que especulan sobre esto o dicen conocer sobre esto, han tenido experiencias sobre esto, dicen que en la muerte la persona lo que más le cuesta es renunciar a la vida cotidiana que tenía, que ya no la puede recuperar, ya está muerto. Y tiene que adaptarse a otro tipo de existencia, hasta que según algunos especialistas en esto, vuelva otra vez a la Tierra, pero cuando vuelve a la Tierra, como decía Platón, hay la copa del olvido. O sea, una persona no podría volver a la Tierra y seguir recordando su reencarnación anterior, porque entonces no podría vivir la nueva vida que tiene que vivir. Entonces, se olvida de todo y vuelve. Y aunque volviera con las mismas personas de antes, no las reconocería. Entonces, vean cómo hay un concepto también de la vida cotidiana en ideas espiritualistas, ideas de todo esto que va más allá de lo que comúnmente nosotros decimos que es la vida. Por lo tanto, hay por ahí un par de textos que yo he dejado para la vida cotidiana, y siendo que es un tema filosófico, yo he dejado un texto más bien de Pichot Rivière, más bien de la esposa de Pichot Rivière, que es muy interesante para ver ciertos problemas de la vida cotidiana, donde entra en juego la cuestión ideológica. Porque, ¿cómo hace que una persona piense de una manera determinada? ¿Cómo hace una idea política para meterse en la vida de la gente? Tiene que meterse en la vida cotidiana, no hay otra. Entonces, por ejemplo, el fútbol. Mucha gente le gusta el fútbol.
Entonces el señor llega de la casa, llega del trabajo y tiene su rato libre. Hay un espacio libre siempre en la vida cotidiana. Ese espacio libre la persona podría utilizarlo para pensar en qué tipo de sociedad está. Si dice, estoy en una sociedad capitalista, me están explotando, etcétera, etcétera, la persona se va a charlar con otras personas y por ahí arman una revolución. Para que eso no suceda, se inventó el televisor. Entonces la persona mira la televisión y ve un partido de fútbol. Dice, no, lo que tengo ahora es un partido de fútbol. No piensa en nada más, piensa en el fútbol. Y el fútbol se va convirtiendo poco a poco, porque ya que tenés televisión puedes ver cualquier partido, y el fútbol puede convertirse para alguien en parte de su vida cotidiana. Entonces esa persona no piensa su vida cotidiana, no la analiza porque no tiene tiempo, porque tiene cosas que hacer. Y una de las cosas que tiene que hacer es ver la televisión, ver el partido. Entonces se puede utilizar el deporte para hacer que la gente no piense en el tipo de sociedad en la cual está viviendo, para que la persona no critique a una sociedad capitalista, le meten en la cabeza que es muy importante ver la televisión, ver un partido. Claro, la persona tiene que ver un partido. Después cena y se duerme y al día siguiente, eh, depende de qué día sea, sale a pasear o sale a su trabajo. Y así, día tras día. Entonces la vida cotidiana también es alienante. La vida cotidiana también te impide pensar en quién se aprovecha de tu vida cotidiana. Esto desde un punto de vista ya marxista, revolucionario, porque Pichot River trató de unir muchas ideas, ideas de izquierda, ideas psicoanalíticas, ideas de la psicología social, ideas incluso, como hemos visto, de Heidegger, de Sartre. eh, Mezcló mucho y trató de hacer con eso una psicología latinoamericana. Eh, Habría que evaluar los resultados. Había un colega nuestro, Mario Tape, que falleció hace años, que él daba psicología social antes y la concentró toda en Pichón Rivera. Todo, todo lo que daba era Pichón Rivera. Yo cuando tomé esta materia, ya soy en realidad titular de psicología social, yo dije, no, hay que ver la psicología social tal como es. Entonces hemos sacado diferentes libros de psicología social hasta que me embarqué con unos pocos. Entonces, volvamos a esto. En Psicología Social 2, yo estudiando temas que no son los mismos de Social 1, como ustedes ven. Social 1 es la psicología social más funcionalista, digamos, que tiene un campo muy específico de acción, donde esas investigaciones están hechas en base también a estadísticas, a experimentos. Aquí no, aquí no. El tema de la vida cotidiana da más para la filosofía, para el análisis filosófico, político, ideológico. ¿Sí? Y no es interesante, aunque sí se puede hacer, la estadística, el experimento. Soy de los que piensa que la ciencia no tiene que ser necesariamente estadística y experimento, aunque en algún momento tiene que pasar por ahí, sí, pero no tiene que ser necesariamente así. Hay una gran cantidad de investigaciones cualitativas que se pueden hacer, que pueden tener el mismo interés científico y el mismo valor científico. Cuidado. Si el valor científico no está dado por los números. Nada más. Entonces, bueno, ¿qué es la vida cotidiana? Cotidiana es en realidad cotidiana. Ese es el nombre original de la palabra. La palabra, la expresión original de la palabra es cotidiano. Cotidiano. Cuota es una parte. Entonces, cotidiano es la cuota que se repite. Entonces, la vida cotidiana es la vida de todos los días. Cada día hacemos algo. Dividimos el día de la noche. Ahora hay personas que trabajan de noche. Su vida cotidiana es la vida nocturna, que puede presentar inconvenientes acostumbrarse a un trabajo así, a una vida así. Un
sereno o una persona que cuida un edificio y lo hace por la noche, ¿qué tipo de vida lleva? Cuando todos duermen, él está despierto porque él tiene que cuidar el edificio, o un barrio, un lugar. Cuando todos se despiertan y van a trabajar, él va a dormir, hace una vida al revés que la vida de los demás. ¿Y cómo es la vida nocturna? Habría que charlar con las personas que tienen este tipo de vida nocturna. Yo me acuerdo que hace años, aquí en Cochabamba, había un bar muy bonito. Era un bar no de bebidas alcohólicas, un café. Era para tomar café, comer sándwiches. Se llamaba Acuario. Acuario. Hay toda una historia con respecto a esto, que después les cuento. Pero en ese lugar, Acuario, nos reuníamos varias personas hace años, pues estoy hablando de los años 76, 77, 78, 79, 80. Épocas en las que yo hacía radio, hacía estas cosas que les mencioné. Y salía con un amigo, Carlos Valderrama, de hacer programas de radio, y nos íbamos a ese lugar. Y allí se juntaban varias personas que se dedicaban a alguna cosa. ¿Sí? Algunas personas que atendían el museo de la universidad, todos amigos, todos leíamos mucho. Entonces las conversaciones eran generalmente sobre filosofía, literatura, arte, y algunos juegos que se jugaban, damas, ajedrez, alguna cosa. Y un café, sándwich. Y empezábamos a partir de las 12 de la noche, el dueño del lugar, cerraba el local. Y solamente nos quedábamos adentro los habitués, los que estábamos ya, éramos amigos del local. Y el señor ya abría para irse a dormir recién a las 3 de la mañana. Y ahí nos íbamos todos a las 3 de la mañana. Yo todavía, a veces todavía me iba a seguir charlando con algunos amigos hasta la plaza central. Porque este café quedaba a unas 4 o 5 cuadras de la plaza. Por acá, relativamente en un lugar cercano. Eh, y me iba solo a mi casa. Yo vivía en Cala Cala. Y me venía a pie, 3 de la mañana, 3:30 de la mañana, desde la plaza central hasta Cala Cala, casi hasta la plazuela de Cala Cala. No había ningún peligro, no pasaba absolutamente nada. Lo que sí me acuerdo es que cuando yo salía de ese local, habían las señoras que limpiaban la calle, barrían la calle a partir de las 3 de la mañana. Eran mujeres las que hacían este trabajo. ¿Sí? Las señoras con unas cuestiones grandes así iban barriendo, limpiando y iban llevando algunas cuestiones para botar la basura. Después venían camiones atrás. Estas señoras hacían todo el trabajo. Y yo me venía caminando sin problema, jamás tuve ningún problema. Esa era una hermosa vida cotidiana en Cochabamba. Hermosa, sí. Muy linda. Ya no hay esa vida. Eh, pero vean, 3 de la mañana, yo me iba a mi casa para dormir. Y a esa hora, esas señoras se levantaban para limpiar. ¿Sí? Al salir yo me daba cuenta que estábamos en distintos tramos de nuestra vida. Yo me iba caminando a mi casa para descansar. Ellas se habían salido de sus casas para limpiar las calles. Diferentes tipos de vida, diferentes vidas cotidianas. Por lo tanto, yo les recomiendo que lean los textos que yo les he dado, pero a mí me gustaría que algunos de ustedes se atrevan a ir haciendo textos sobre su propia vida cotidiana.
que posteriormente sí o no los podrían utilizar como trabajo práctico. Aquí, al igual que en cualquiera de mis materias, habrá dos parciales, un final y dos trabajos prácticos, de todas las materias. Pero, al igual que en todas las materias, como estoy haciendo desde el año pasado, el primer y el segundo parcial se unen en uno solo. Entonces, un solo examen, que va a servir por dos, y después el final, nada más. Y lo mismo, de todas maneras, para el trabajo práctico. Es un solo trabajo práctico en el cual lo van a exponer, tienen que poner un cuadro sinóptico donde tienen que mostrar de qué se trata el trabajo, lo vamos a ver en pantalla, y mientras tanto, mientras ven en pantalla, eh, van diciendo de qué se trata esto, y yo después les tomo un examen ahí mismo, les hago preguntas ahí mismo. Eso es todo. Con respecto a los textos, todos los textos de vida cotidiana están en la fotocopiadora Bolivia. La fotocopiadora Bolivia tiene todos los textos. No hay ningún problema con respecto a eso, sabe la persona lo que les tiene que dar. De todas maneras, en una próxima clase, por si las dudas, vamos a repasar. Quisiera dar más libros, pero ya no, como que hay suficiente. Vamos a repasar algunas cuestiones de los textos. Hay 4 temas importantes en vida cotidiana y hay textos referidos a esos 4 temas importantes. Para vida cotidiana hay estos textos que yo les dije, de la línea de Pichon Rivière, de la esposa de Pichon Rivière, y de otra señora que alguna vez vino a Bolivia, nos dio un curso también de posgrado. Y ahí van a entender cómo se estudia la vida cotidiana, las diferencias de la vida cotidiana. La gente de campo, por ejemplo. La gente de campo, especialmente en aquellos lugares donde hasta hace años atrás no había luz eléctrica. La vida de esas personas, la vida diaria, se termina cuando se acaba la luz eléctrica y se van ya a su lugar para descansar, para comer y dormir, porque no hay mucho más que se pueda hacer. Podrán tener velas para hacer algunas cosas, pero en otras épocas esa era la vida. Y se despiertan muy temprano también, al amanecer. Entonces es otra vida cotidiana, la vida del campo, que es la vida de la ciudad, ¿no es cierto? Otra. Así que estos temas son los que vamos a ver en vida cotidiana, y para hacer el trabajo, esto es importante, para hacer el trabajo no tienen que utilizar los mismos textos que yo les doy. Los textos que yo les doy son para los exámenes, para eso. Pero para hacer el trabajo tienen que buscar sobre ese tema otros textos. Ahí ustedes tienen que hacer una pequeña investigación bibliográfica, buscar qué otros autores hablan de este tema de la vida cotidiana, o cómo un tema ustedes lo pueden encajar en la vida cotidiana. Ustedes dicen, bueno, he tomado este tema, he tomado este libro, porque lo que aquí se cuenta tiene mucho que ver con la vida cotidiana. Y exponen, perfecto, si ustedes hacen un buen análisis de la vida cotidiana, se los recibo, no hay ningún problema. Se supone que ya en Social 2 ustedes ya son mayores, ya son inteligentes, tienen su inteligencia desarrollada a nivel universitario. Yo les quiero tratar a ustedes bien como universitarios. Se supone que ya no son de colegio, y ustedes tienen que tomar conciencia de eso. Entonces, ustedes tienen que buscar hacer un trabajo propio en grupos, ya lo saben ustedes, grupos que no pasen mucho de 7, ni menos de 7. El 7 es el número ideal para hacer ese trabajo y para presentar. Práctico significa práctico en cuanto que ese trabajo implica un trabajo intelectual de ustedes, una búsqueda de bibliografía, hacer el trabajo, ponerse de acuerdo entre todos, exponerlo. Todas esas son las habilidades prácticas que ustedes deben tener. Por eso le llamamos trabajo práctico a eso.
No es que ustedes hagan una investigación propia. Ahora, si hay algún grupo que se atreve a hacer una investigación propia, mejor todavía, mucho mejor. Si algún grupo hace una investigación propia, está mucho más cerca de ganarse un 100 que otro. Yo le puedo poner 100 puntos a un grupo que hace un buen trabajo original, un trabajo de investigación original, trabajo que se podría publicar incluso, porque la originalidad de un trabajo hace que ese trabajo pudiera publicarse. La publicación de un trabajo significa que es tan importante que otras personas también quisieran leer. Entonces las investigaciones se publican porque la publicación implica, vean qué importante es este trabajo. Y otras personas lo tienen en cuenta ese trabajo para a su vez hacer otro trabajo. Cuando un trabajo es importante, es una señal, es tenido en cuenta para hacer otras investigaciones. Por ahí, si algún grupo se atreve a hacer una investigación sobre alguno de los temas, no sobre vida cotidiana necesariamente, con alguno de los demás temas, conflicto, identidad, representaciones sociales, si hacen un buen trabajo sobre otro tema, bien, yo lo acepto y lo podría valorar. Eventualmente podríamos pedir que lo publiquen en alguna revista de la universidad. Eso sería. Entonces, lean bien el tema de vida cotidiana, chequeen todo lo que puedan sobre vida cotidiana, busquen. Les repito, en la fotocopiadora Bolivia van a encontrar ustedes textos más pertinentes, pero busquen en internet, en librerías, donde sea, busquen otros temas que tengan que ver con esto. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No? ¿Nos vamos? Bien. Chao, chicos. Nos vemos en la próxima. Chao, Lice, hasta luego. Hasta luego, Lice, gracias. Hasta luego, Bien. Lice. Gracias, se me cuida.